Seguimos en La Tucumana de mañana. 8:44 minutos, mañana fría de viernes en Tucumán, un poquito más de 8 grados, llovizna en gran parte de la provincia, sobre todo en esta parte de la capital, en la zona sur, donde estamos con La Tucumana. En Moreno 250, planta alta, ya sabes que podés ser parte de nosotros. Comunicarte al 3813-623-581. Le agradecemos mucho a ella, a Daniela Bravo, que es concejal de Tafí Viejo, que ya está con nosotros en La Tucumana. Tenemos mucho para charlar, Daniela. Bienvenida nuevamente a La Tucumana. Un placer volver a estar acá con ustedes. Muchas gracias. ¿En qué consiste, Daniela, esta actividad que se llevó adelante, formación política en barrios populares con también una presencia destacada? Así es. Bueno, es una actividad que desarrolló la Corriente Martín Fierro, es una organización a nivel nacional. Hicieron una charla primero en el griego y nos propusieron llevarla a Tafí y replicarla en Tafí Viejo. Bueno, sí. Primero porque nosotros también desde la agrupación Nosotros, que trabajamos en Tafí Viejo, muy vinculados a los barrios populares, nos parecía fundamental porque además venimos avanzando justamente en instancias de formación política, con las referentes de los territorios, las juventudes, los equipos técnicos, porque nos parece fundamental en esta época fundamentalmente dar un debate serio a nivel territorial y con todas las voces que conforman nuestro proyecto político, poder profundizar sobre cuál es la situación, cómo se vive, cuáles son las prioridades para, para los distintos sectores, ¿no?, que conforman la sociedad, y entonces nos parecía muy auspicioso compartir con la Martín Fierro esta actividad. Así que convocamos, además de a la agrupación Nosotros, a otras organizaciones con las que venimos trabajando en acciones muy concretas a nivel territorial, pero también en debates y discusiones políticas que hoy nos parecen fundamentales para nutrir la militancia y para poder llegar a una alternativa de proyecto político que vuelva a contenernos a todos y todas. ¿Quién la acompañó en estas exposiciones? Nahuel Beibe, sí, que es el secretario general de la Martín Fierro, es quien estuvo a cargo, sí, de la charla. Y un poco contar lo que viene haciendo la Martín Fierro a nivel organización, contar algunas experiencias en Buenos Aires, cómo ellos han organizado la llegada al territorio con esta temática de la formación política. Uno muchas veces plantea que a veces llegar al territorio se ha vuelto más una cuestión asistencial que de entramado, ¿no? de sí, generar participación política, sí, y debate político. La verdad que ha sido muy interesante en ese sentido, ha circulado la palabra de una manera muy esperanzadora, han hablado las mujeres, referentes de los barrios, los jóvenes, equipos técnicos que también disputan el sentido en sus áreas académicas, referentes de organizaciones con mucha trayectoria a nivel nacional y a nivel local, entonces, trabajadores de los talleres ferroviarios. Entonces, la verdad que todo ese entramado y esa posibilidad de debate, escuchando las inquietudes de las juventudes, escuchando las inquietudes de las mujeres de los barrios populares, escuchando las inquietudes de los trabajadores ferroviarios con esta amenaza actual de privatización de los talleres, escuchar a gente como Coprodesa, que también es una organización ambientalista que viene haciendo propuestas muy interesantes en cuanto al avance en proyectos de soberanía económica. Y bueno, todo eso requiere un debate político y requiere que todas esas voces sientan que están incluidas en un proyecto político que no queda alejado del debate que a su vez da la dirigencia en otras esferas que un poco ya tienen que ver con lo electoral. Y entonces, bueno, poder tener esa, ¿no?, como ese acercamiento y esa reflexión fundamentalmente de qué está pasando hoy con esta crisis que no es solamente económica, sino que también es política, es de representación, es institucional,
y un poco abarca todas las esferas, educativas, sanitarias, sociales, políticas, bueno, en general. Entonces, tener la posibilidad de ese debate amplio, de escucharnos, de que cada persona sienta que sí puede participar, opinar y que su voz es tenida en cuenta, es algo que tanto las mujeres de los territorios, de los barrios, como las juventudes fundamentalmente vienen planteando, ¿no? Poder ser parte en el debate, poder que esa participación sea genuina y que se escuche cuáles son hoy los intereses que necesitan ver reflejados en la representación política. ¿La Martín Fierro es una organización social? Es una organización social y política. Digamos, también en ese punto, antes capaz eran solo organizaciones sociales, hasta que han entendido que también hay una disputa en el campo político electoral, y entonces ya no son solo organizaciones sociales, sino que también se dan este debate en lo político y participan, por supuesto, de la contienda electoral, depende a los candidatos a los que van apoyando. Hay un fenómeno que se viene dando desde algunos años, que uno tal vez lo puede ubicar o percibir con más fuerza desde la pandemia, que es un proceso de despolitización, desmovilización de la ciudadanía, las elecciones que generan poco interés. Ustedes, hablando un poco de esta formación política en barrio popular, el trabajo territorial, ¿usted percibís eso? ¿Percibís que hay una profundización de ese fenómeno de desmovilización, despolitización, de ya no sentirse representado por los políticos, por los proyectos políticos que se disputan? Uh-huh. Bueno, sí, un poco ayer hablábamos, ¿no? De alguna manera la disputa está entre esta tendencia al individualismo absoluto, como si esa fuera la salida, y la construcción colectiva que planteamos nosotros desde el Movimiento Nacional y Popular, con todas las fuerzas que lo conforman, no solamente el peronismo. Y sí, hay un descreimiento fundamentalmente de la política, la crisis de representación un poco tiene que ver con esa distancia que plantea la gente en relación a la problemática que aparece a nivel territorial y una dirigencia que muchas veces está discutiendo en esferas que se distancian de esa realidad. Entonces mucha gente deja de sentir que la política es una herramienta que represente la necesidad o los intereses que hoy tienen o los mueve, ¿no? Entonces me parece que en ese punto volver al territorio, volver a tener estas instancias, hay como una idea, por ejemplo, muy marcada de que los jóvenes son los que principalmente han votado a Milei por un desinterés, y de repente toda la juventud que estaba ayer, inclusive ha interpelado a los adultos o a los más grandes, planteando no sé con qué juventudes se juntan, pero nosotros estamos movilizados, estamos con inquietudes, estamos con intereses, tenemos proyectos, y lo que necesitan son los espacios para que esos proyectos se puedan debatir, para que no siempre en la esfera de alguna manera la dirigencia que termina o encabezando las listas o siendo la representación no tenga en cuenta su participación o los intereses puntuales. Entonces, creo que también el desinterés por la política tiene que ver con que la política muchas veces ha dejado de representar intereses concretos y habla en un esquema que por ahí no les llega directamente a los actores claves porque no se sienten representados ahí. Sí. Pero creo que sí vuelven a buscar, porque si no, la reunión de ayer, por ejemplo, ha tenido una convocatoria enorme, porque hay una necesidad de que sea la política y siga siendo la política una herramienta de transformación. Sí, incluso en la campaña había el discurso que buscaba disuadir el voto a Milei, hablaba de no perder derechos y por ahí hay sectores de la sociedad que nunca los tuvieron, ¿no? Eso también es un poco... Exactamente, un poco tiene que ver con eso, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es hoy la base? ¿A quién le estamos hablando? Y qué les pasa a esas personas a las que le estamos hablando? ¿Qué quieren los jóvenes hoy que no se sienten interpelados por decir, no sé, vas a perder tu aguinaldo?
qué sé yo, no lo he tenido nunca, claro. Soy trabajador informal, no se están contemplando a veces proyectos o decisiones que tengan que ver específicamente con hablarle hoy a una sociedad que está atravesando una crisis institucional muy fuerte también, y que de alguna manera ese discurso ya no los interpela porque no los incluye. Entonces nos debe obligar a quienes además tenemos funciones específicas y responsabilidades específicas a estar escuchando, a estar cerca, a estar debatiendo, a animarnos a ese debate, a animarnos al malestar, al enojo, y a entender que hay que aprovechar este momento para construir un nuevo relato que de verdad incluya todos los temas que hoy son de interés real de las clases populares. Además porque el discurso individualista se aplica en la realidad. O sea, hay gente que está sola trabajando en una moto y si anda un poco más gana unos pesos más, ¿no? O sea, la meritocracia en la práctica, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces es fácil identificarse con eso. Costo después. También, ¿no? Sí, por supuesto, pero digamos en la práctica dice, yo sé, a mí, yo pedaleo un poco más y gano un poco más, o sea, no me lo regala nadie, pedaleo un poco menos y gano menos, entonces es fácil que después se siente identificado con alguien que de alguna forma alienta y arenga eso, ¿no? Y como también en las redes disputamos ese discurso de pensar en una construcción colectiva, también en las redes, y eso se planteaba también ayer, hay comunidades, no es que las redes es solo una cuestión individual, solo que tiene comunidades con otras características, que tal vez no va a ser el encuentro como hemos hecho ayer, en una rueda, con mate, compartiendo, pero se mueve en comunidad también y hay que poder ingresar también a las redes con esa, de alguna manera disputando el sentido ahí. Y creo que el sentido sigue siendo individualismo versus comunidad organizada y también organización de cuáles son las prioridades y cuáles son las acciones sobre las cuales nos podemos sentir trabajando juntos. A raíz de esto, de que vos hablas de la disputa del sentido, volver a la pregunta anterior, trayendo acá a colación lo que decía mi compañero, desde el progresismo, peronismo, hablando del peronismo puntualmente porque es oposición, o la principal fuerza opositora hoy, se habla mucho esto de cómo enfrentar a Milei desde el discurso de los derechos adquiridos, los derechos que se pierden, y volver a esto, ¿no? Cómo volver a encantar, por ejemplo, a un repartidor de pedido ya, que, digo, con el discurso de no perder la obra social, no perder la cobertura médica, el aguinaldo, las vacaciones y el salario, digo, un discurso que está o se percibe de afuera que hablándole a una clase trabajadora del siglo XXI, del siglo XX, en el siglo XXI, donde la composición ha cambiado, las formas de trabajo han cambiado, y eso en contraposición al discurso de Milei a ese repartidor, no necesitas al Estado porque vos solo por tus propios medios podés hacerte unos mangos y sacar adelante a tu familia. Bueno, a esa persona que no ha sentido o que no ha tenido el acompañamiento del Estado en su proyecto de vida, cómo se lo trae de nuevo y cómo se le dice, che, necesitas al Estado. Cómo se encanta de nuevo a ese trabajador, sí, que es un trabajador también, ¿no? Yo considero que de alguna manera no es que no ha tenido, tal vez no es visible esa presencia estatal, pero cuando uno va indagando un poco más, cuando hay un Estado que está pensando en cómo incluir vastos sectores que hoy han quedado, por ejemplo, en la economía informal, y empieza a pensar en un proyecto de país que tiene que ver con un desarrollo productivo, que tiene que ver con volver a generar fuentes genuinas de trabajo, que generen condiciones, mejores condiciones, que las organizaciones intermedias empiezan a volver a tener un rol fuerte de representación y de presión. Digo, es algo que nosotros tenemos que, por supuesto, seguir defendiendo, pero de la mano de ir hablando hoy cómo son las condiciones y qué se necesita para ir llegando a ese ideal, de alguna manera, que seguimos sosteniendo y vamos a seguir defendiendo, o sea, un Estado que sí esté presente, pero no es solo estatal, o sea, no es solo el Estado el que tiene que estar presente, tiene que haber una comunidad organizada en torno a la defensa de los propios intereses y para eso hay que indagar cuáles son hoy
y cómo hoy, cuál sería esa base de hoy, que ya no es el movimiento obrero organizado con los sindicatos como sociedades intermedias que podían ahí mediar y hacer presión frente a las estructuras económicas y políticas. Hoy hay que volver a analizar de qué va esa base que debe sostener los pilares sobre los cuales se asienta el movimiento nacional y popular. Entonces, hoy esa es la base que está reclamando volver a tener un lugar en la representación política que no ve hoy, que tampoco se la da a Milei. Me parece que tampoco es que nos podemos, es triste que la identidad del movimiento nacional y popular sea solamente ser anti-Milei, ¿no? O sea, digo, somos un proyecto, somos un movimiento y tenemos características propias que nos definen obviamente de la vereda del frente, porque lo que defendemos, lo que creemos que nos llevaría a la soberanía económica, a la independencia económica, a la soberanía política y fundamentalmente a la justicia social, tienen que ver con un proyecto de país y de región absolutamente diferente. El tema es cómo empezar a llegar a esos lugares de discusión partiendo de situaciones hoy que se dan en el cotidiano transcurrir de un barrio. Entonces también hay que entender que eso no se hace de un día para el otro, ni se hace en una acción de formación. O sea, ayer el debate y la riqueza del debate tiene que ver con que hay un sostenimiento de una presencia militante, ¿no? en los territorios que está cercana a la realidad de lo que le está pasando a cada uno de los dirigentes que hablaba ayer. Entonces se piensa en conjunto, se co-construye, no es que viene alguien que sabe con alguien que no sabe, porque no es así. La construcción es colectiva, pero es conjunta también, y que alguien pueda identificar cuáles son las necesidades, pueda sentir que la participación política es una herramienta para transformar esa realidad, es algo que también se debe entrenar, porque también lo que se ha perdido es la participación política de los sectores populares, que tomen la palabra, que se animen a decir determinadas cuestiones, que no sientan que la única forma de participación política es la clientelar, porque ahí es donde todo pierde legitimidad. Le contamos a la gente, estamos con Daniela Bravo. Ella es concejal del municipio de Tafí Viejo, hablando por supuesto de estas actividades que se llevaron adelante con respecto a la formación política en barrios populares. Y no puedo dejar de preguntarle también, Daniela, por el tema de la interna, ¿no? La interna del PJ en este año político y en esta cuenta regresiva para lo que se viene. Bueno, me parece que tiene que ver un poco con lo mismo. La crisis es también política y de representación. Me parece que hay justamente tensiones que tienen que ver con puntos de vista o con maneras de entender por dónde ir hacia determinadas soluciones que, bueno, a veces generan tensiones internas que no solamente se ven acá en Tucumán, ¿no? Las tensiones están a nivel nacional claramente, y hay una crisis de liderazgo también en el proyecto, y entonces me parece que es un momento en donde estos replanteos son los que hay que hacerse. No es la unidad por la unidad, o sea que por supuesto siempre va a ser una búsqueda del peronismo y de una estructura que piense obviamente una disputa de poder en términos de poder ser quienes decidamos, ¿no? el futuro de este país y de nuestra gente, pero no es a cualquier costo. Tiene que ser una unidad de concepción, tiene que ser una unidad que no por que una entienda necesidad. ¿Para qué? ¿No? Y qué es lo que vamos a representar si entonces cuando damos esa disputa y entendemos que la forma de ganar esas elecciones o tener más representación, más diputados que nos representen, que representen qué. Nuevamente estamos en lo mismo, que representen qué en el Congreso. Da lo mismo votar una cosa que otra, decir que los intereses de la provincia este contexto, ¿es posible? ¿Usted lo ve posible de cara a lo que se viene, ¿no? ¿Octubre? Entiendo que está eso en debate en este momento, ojalá sea, pero sí, insisto, no es en cualquier condición, tiene que ser tiene que ser una unidad justamente de concepción y
que realmente represente los intereses del electorado. ¿Y cómo crees que esa interna, cómo crees que está repercutiendo en la gente, en el ciudadano común? Porque digo, vos decís, se están discutiendo puntos de vista y proyectos, pero tal vez, y tal vez nosotros también como comunicadores, periodistas, como medios de comunicación, tengamos que hacer también a veces un mea culpa de cuál es el mensaje que le termina llegando a la gente, porque en general lo que termina llegando es que lo que se discute en esas mesas chicas son nombres y lugares en lista y no proyectos políticos. Tal vez hay lineamientos generales en los que podemos coincidir, la defensa de la educación pública, la salud, el acceso a la tierra, al trabajo, al techo, política de memoria, verdad y justicia, pero a veces parece que rascás un poquito nada más y no encontrás un proyecto político sólido o que te explique del ABC de cómo vamos a concretar ese proyecto de vida para un trabajador. Y a veces el mensaje que termina llegando a la gente es que lo que se discute no es un proyecto político, sino el nombre y qué lugar y qué rol va a jugar en ese juego. Pero ¿hay un proyecto político? Sí, ¿Qué se está discutiendo? No solamente considero que hay un proyecto político, me parece que también es una responsabilidad de todos salirnos de que el debate sea de nombres y no de proyectos. Creo que de alguna manera la dirigencia o esa mesa chica que hoy puede ser la que está debatiendo también representa intereses, también ha tenido gestión o la tiene, también ha demostrado en su etapa de gestión hacia dónde va, digamos, no sé, hablando en el caso mío de Javier Noguera, intendente 8 años de Tafí Viejo. A las claras está de alguna manera el proyecto de ciudad que él ha propuesto y ha desarrollado, digamos, ¿no? En ese sentido, digo, ningún dirigente está, no sé, salvo Milei, que ha sido un fenómeno, generalmente venís con alguna trayectoria, defendiendo determinadas posturas, tomando decisiones para un lugar o para otro, y esas son las cosas que se debaten, digamos, ¿no? Entonces no es lo mismo si decimos, bueno, vamos a defender la educación pública, bueno, la defendamos, no podemos votar algo que destroce la educación pública, bueno, sino ya lo que decís y lo que haces tiene una distancia. Bueno, lo que necesitamos es una unificación o una cercanía entre lo que uno dice y uno hace, porque si no, la gente empieza a descreer, pero no es que descree de la política o que se ha despolitizado, es que es raro, o sea, si vos tenés que poder creer en algo que te dicen, pero que después lo ves en los hechos, y ahí entonces crees, porque bueno... ¿Y es posible, o sea, es posible eso ahora de cara a octubre, digo, con el año y medio que ya lleva de gestión de gobierno, con, bueno, el bloque Independencia, cómo se ha ido manejando de hasta ahora? ¿Es posible pensar, bueno, vamos a unar criterios? Ese es uno de los debates, por supuesto, más fuertes, digamos, ¿no? Que están sobre la mesa, que estamos representando, y si la gente y el electorado va decidiendo eso, porque uno si vota un proyecto político, espera que ese proyecto político defienda esos intereses, por eso lo vota. Y me parece que sí, por supuesto que esas cosas se pueden replantear y que nuevamente volvemos a lo mismo. Si no hay una base política de comunidad organizada haciendo presión a esa dirigencia que tiene que estar ahí tomando esas decisiones, no la toman en nombre propio, la toman en nombre del electorado que ha posibilitado que estén ahí, porque tenemos una democracia representativa. Entonces, uno no puede actuar solo en nombre propio, se debe a un montón de gente que ha trabajado para que los que estamos hoy ejerciendo cargos de representación, representemos. Y eso va a quedar un poco más en evidencia ahora, a partir de diciembre, creo yo, porque si La Libertad Avanza tiene su propia propuesta en Tucumán, quedará claro quién elige a quién, ¿no? O sea, me parece. Exactamente. Digo, quienes elijan a La Libertad Avanza en Tucumán esperarán que esos representantes acompañen al gobierno nacional, y quienes no la elijan esperarán que no. Exactamente. Quedará mucho más en evidencia, me parece, a partir de exactamente, y me parece que eso es lo que tiene que pasar. Y creo que hoy el Congreso está teniendo un papel preponderante en lo que hace justamente la defensa de intereses que
se han puesto en ese ámbito así de claros, digamos, defender la educación, defender el trabajo, defender la salud o no lo defender. Y en ese sentido, digo, por ahí no es solamente la defensa de derechos a nivel general o vacíos, sino que efectivamente un hospital como el Garrahan se está cerrando, tenemos las universidades desfinanciadas, tenemos un presidente que dice hay problemas que no son públicos, ¿no? Son solo privados, y eso no puede ser, porque de verdad sabemos que no es así, claro. Y que no es que uno elige ser pobre, tener una discapacidad, tener una enfermedad oncológica y no tener los recursos para poder sobrellevar eso, acompañado de una estructura estatal que por lo menos para los argentinos y las argentinas es un orgullo. Antes de despedirla, Daniela, yo quisiera consultarle sobre la situación de Tafí Viejo, que ha estado en estos últimos meses en una situación compleja. Recordemos la decisión de Alejandra Rodríguez de alejarse del pacto fiscal municipal, la situación de la deuda y luego este acercamiento, muchas idas y vueltas también con el Consejo Deliberante, la aprobación para que pueda tomar crédito. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, seguimos en la misma situación también en charlas en relación a una posible firma nuevamente del acuerdo, pero con otras condiciones. Digamos, la salida del acuerdo fiscal no ha sido una decisión que se ha tomado de un día para el otro, ha habido un año entero de planteos también desde la municipalidad hacia la provincia y desde la provincia hacia la municipalidad, vinculados a los recursos que se recibían por acuerdo fiscal, insuficientes para una ciudad que se ha duplicado en el último tiempo, no solamente en cantidad de población, sino de servicios y de estructura que el Estado ha empezado a asumir justamente para el crecimiento y para garantizar ese desarrollo productivo, esa pujanza que ha sabido tener Tafí y ha vuelto a tener en este último tiempo. Y para todo eso no se puede uno seguir llevando de las estructuras de hace 21 años, porque la realidad es diferente. Entonces, así como uno tiene que hacer un debate político de qué está representando con su proyecto político, a nivel económico pasa igual. Si hay una ciudad que crece, que ha pasado de 40.000 a 87.000 habitantes, y bueno, hay recursos diferentes que se necesitan, y en ese sentido, pero es una cuestión institucional que hemos planteado, tanto en el Consejo como en la Intendenta, que intentemos que no se politice, digamos, no es una discusión política, una discusión institucional, es una discusión de funcionamiento específico de una estructura estatal. La decisión de la salida ha sido porque, en realidad el acuerdo fiscal es una herramienta que existe en esta provincia, en otras provincias los municipios reciben coparticipación como está previsto en la ley, tanto en la nacional como en las provinciales. Y el problema que ha habido de este desequilibrio en este tiempo ha tenido que ver con que la caída de la recaudación a nivel nacional ha hecho que caiga la coparticipación en todo el país. Entonces, obviamente impacta en las provincias, mucho más en los municipios, que son las estructuras menos financiadas que tiene el país, digamos, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, digamos, el ensayo, si que lo podemos llamar así, o la decisión de salir del pacto fiscal también ha repercutido negativamente, porque no ha podido hasta ahora, o le ha costado el doble al municipio estando afuera que estando adentro. Bueno, pero es que tiene que ver con lo mismo. Si no hubiera caído la recaudación a nivel nacional y eso no hubiera impactado en los números de la coparticipación, el municipio estaría recibiendo lo que recibía por pacto fiscal. O sea, no hubiera variado en ese sentido. Ahora, al caer esa recaudación y por ende caer los números de la coparticipación, ha logrado que 23 gobernadores se unan para ir a plantearle al presidente qué se va a hacer. Nadie se va a poder con una estructura ni provincial ni municipal con este nivel de recaudación nacional y de reparto de los fondos a nivel federal. Digamos, esto es algo que ha impactado a todos. Que hoy esté sobre la mesa tiene que ver con que, cuando está el acuerdo fiscal, la única que se tiene que hacer responsable de esas situaciones es la provincia. En este caso, hay municipios que también lo están teniendo que entrar a este debate, porque cuando cae la coparticipación, que es un goteo diario y que tiene que ver con una recaudación a nivel nacional,
por supuesto, se ven impactadas los ingresos que tiene un municipio y entonces ahí se va a la provincia. Si no existiera el acuerdo fiscal, se haría lo que hoy está haciendo Tafí Viejo, que es, por supuesto, ir hacia una estructura provincial que tiene mejores condiciones financieras que un municipio para poder evaluar cómo salir de una situación. Perdón, ¿volvió o va a volver Tafí Viejo? Y bueno, están esas conversaciones en la mesa, tienen que ver con las condiciones. Y por la deuda también, ¿no? Que lo torna difícil. Sí, con las condiciones en ese punto, digamos, claro. Como que hay no hay acuerdo en lo que se está planteando, pero bueno, se está yendo a un acercamiento y me parece que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Dialogar. Desde el Consejo Deliberante hemos pedido también formar parte de una mesa de diálogo. Nos parece que es una situación institucional que merece un debate, no solo por Tafí Viejo, ¿no? O sea, insisto, es una situación que estas crisis nos ponen también la oportunidad de rediscutir instancias que venían funcionando con determinado contexto y que tal vez hay que replantear. Y me parece que está bien darse ese tiempo de replanteo serio, institucional y bueno, político en las esferas que corresponden. Daniela, muchas gracias por la visita aquí en La Tucumana. Tenemos más para compartir. Hacemos la pausa, ya regresamos. ¿Estás escuchando? La Tucumana FM. Enseguida volvemos con más programación.